fourth graders, welcome to the English class. I am the teacher, Helen Medina. The topic that we are going to develop today is titled Eat Well, Stay Healthy. It means comer bien y mantenerse sano. And the purpose of today's class is to inform us about how to have a healthy life, eating well, and also to remember the grammar, resource for making tests. Before starting the class, we are going to learn a reflection phrase, since we are living a critical stage that affects the health of the human being. The phrase says, "No one can ever love as Christ loved his Father, and in his Father to you and me. God loves you until He gave up His Son died." La frase quiere decir, nadie ha amado ni nunca podrá amar como Cristo amó a su Padre, y en su Padre a ti y a mí. Dios te ama hasta entregar a su Hijo. Next, we are going to develop the topic, as we already said at the beginning, is to inform ourselves about how to have a healthy life and also remember a little about the grammar. As for the grammar, we will briefly recall the present simple tense, because the topic is developed in this tense. Now, to make questions, we must respect an order, as seen in the table. First, we put the WH question, then the auxiliary, after the subject, next the infinitive verb, and finally the complement. Primero, para hacer preguntas tenemos dos maneras, las que empiezan con los auxiliares y las otras que empiezan con el WH question. En ambas formas, fíjate el orden en que están las palabras, tal como te muestra el cuadro. Listen. To make affirmative sentences, first we place the subject, after the infinitive verb, finally the complement. Look at the chart. No nos olvidemos que para la forma afirmativa hay que agregar la regla de las eses en las terceras personas en singular. Now, for the negative sentences, we use don't and doesn't. And the structure is the same as the affirmative sentences. Don't forget to use don't for I, you, we, you, they, and doesn't for he, she, it. Ahora vamos a aplicar estas reglas gramaticales en algunos ejemplos. Como vemos en las oraciones, tenemos preguntas y cada una de ellas tiene su respuesta. En las dos primeras oraciones, pregunta, ¿con qué frecuencia comen vegetales y frutas? En la respuesta en la primera dice que come cada día y en la segunda que come 2 veces en una semana. Hay una diferencia entre ambas oraciones. En la primera, el verbo está tal cual como es, en su base form, pero en la segunda, el verbo tiene más una S, y eso es porque el sujeto es tercera persona en singular y está en la forma afirmativa. Lo mismo sucede con los otros ejemplos de abajo. La razón del repaso es para que puedas elaborar correctamente las oraciones, poniéndolo en práctica en las actividades de esta ficha. Now, we have a reading. Eat well, stay healthy. The reading is about what types of food we must eat to have a healthy life, and thus avoid diseases such as coronavirus. So, according to the reading, we must eat 7 types of food such as carbohydrates, vitamins,
proteins, water, minerals, fats, and fiber. For you have more knowledge, read the article. Next, we have a report about the coronavirus. It tells us what it is about, how this disease is affecting people, and what is the way that leads us to eliminate this disease. Lo que acabo de hacer es un resumen acerca de lo que trata el informe del coronavirus y del Eat Well, Stay Healthy, que lo hemos visto en una diapositiva mucho más antes. Ahora vamos a pasar a las actividades. We have a crossword puzzle to complete looking up the pictures and the words that make sense of the sentences. Aquí en el crucigrama solo tienes que completar con las palabras de acuerdo a las figuras y a las frases del ejercicio. Next, answer the following question. What do you have for breakfast? For this exercise, you can use the picture below, as well as others. Aquí, fíjate el ejemplo y mirando las comidas que te da, puedes responder. Y casi ya para terminar, and almost to finish, there is an exercise with questions that you have to answer according to your situation, and for the last three you can use the internet to obtain information about the coronavirus. Aquí vas a responder primeramente sobre con qué frecuencia comes vegetales y frutas, para lo cual puedes utilizar los ítems que te da la pregunta. Y las otras tres es para que busques información en internet sobre los síntomas, prevenciones que puedas tomar y cuál sería el camino más grande para erradicar este problema del coronavirus. Finally, when you come back to school, you will do it orally. Esta última tarea es para cuando regreses al colegio, expongas oralmente y con relación a los temas tratados. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase.